eso. Hemos visto lo que es un hard delete, lo que es un delete, un borrado. Y también hemos visto lo que es un create, una creación de registros. ¿Bien? Lo que vamos a ver hoy es la modificación. ¿Bien? La modificación de registros. Es un proceso sencillo en base a lo que hemos desarrollado, vamos a trabajar, pero es un poquito largo, ¿ya? Por eso ese es nuestro único objetivo de hoy. ¿Vas muy fuerte? ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Recordemos que tenemos esta lista, ¿no? En la cual tenemos la lista de estudiantes. Esta lista de estudiantes va a tener un elemento más que va a ser un botón modificar. Bien, vamos a crear un botón modificar por cada uno de los registros que estamos visualizando. Recuerden que ya hemos propuesto esto como un objetivo en la anterior clase, ¿bien? Hasta cierta parte. Esa parte comprendía de que el usuario aplica aquí y llegue a otra vista, ¿bien? Eso es bastante. Si lo ha traído para esta clase, eso nos sirve mucho, ¿bien? Pero empecemos desde acá, desde donde estábamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar una columna. Voy a agregar una columna a toda esa vista. Bien, la columna va a decir modificar. Y acá, en esta parte, en este caso, después de mostrar la nota, voy a desplegar un formulario. Bien, fíjense, es un formulario similar al que hemos trabajado antes. De hecho, muchos de ustedes han desarrollado esto en la anterior clase. Bien, un formulario que va a apuntar a un método modificar. Bien, un método modificar que no existe todavía. Tenemos un input hidden, lo voy a poner un momento en tipo texto. Y vamos a modificar el botón. Aquí va a ser un success. Y en vez de eliminar, vamos a poner modificar. Entonces tenemos este resultado, ¿no? Ahí me está mostrando el ID de cada uno de esos registros. Este es el input. Es el input del tipo texto. El input del tipo texto con el nombre ID estudiante. Bien. Parte de los objetivos que se habían planteado ya en la anterior clase. Puntos extra. Se supone que si es que no logró la anterior clase, entonces lo podrían haber trabajado en casa. Tenemos estudiante modificar. Este formulario está enviando lo que es el ID estudiante. Lo voy a poner en formato hidden. Bien, y sabemos que aquí hay un ID correspondiente a cada uno de estos registros. Bien, tal que si yo hago clic aquí en modificar, voy a estar llegando hasta estudiante modificar, que es un método que todavía no lo hemos desarrollado, pero efectivamente estamos llegando hacia ese destino. Y hacia ese destino estamos haciendo llegar también el ID. El ID, en este caso el estudiante que integramos. Entonces, ya tenemos este primer elemento. Bien, primer elemento modificar. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar este método modificar. Por supuesto, lo vamos a crear en nuestro controlador estudiante. Entonces, acá está mi controlador estudiante. Y voy a crear un método modificar. Método modificar.
Por lo pronto, vamos a hacer que no tenga nada, no nos vamos a complicar. Simplemente va a existir el método. Existe el método, entonces está vacío. Está vacío por lo pronto. Entonces, ahora cada vez que yo haga clic acá, voy a llegar hasta ese método vacío, ¿bien? Que no está haciendo nada. Estoy llegando efectivamente hasta ese método, ¿bien? Entonces, primera parte, me he creado un formulario que está enviando el ID del estudiante en función a algo que ya habíamos hecho, que ya estaba completado, que era un formulario para eliminar, ¿no? Solo que el formulario para eliminar apuntaba a eliminarme de él, y ahora el formulario para modificar está apuntando a modificar. ¿Bien? Hasta ahí estamos llegando con nuestro formulario. Bien, vamos a tener listo en base de datos, en nuestro modelo, un método al cual le vamos a hacer llegar un ID, y ese método nos va a devolver la información del estudiante. Bien, entonces voy a ir hasta nuestro modelo. Nuestro modelo está acá, es estudiante módulo. Entonces voy a desarrollar un método que me va a permitir devolver información en base a un ID que yo le voy a hacer llegar. El método se va a llamar recuperar estudiante, y va a recibir un ID estudiante. Como parámetro. Bien. Entonces, en base a ese ID estudiante, vamos a seleccionar todo de la tabla estudiantes. Donde el ID estudiante de la tabla sea igual al ID estudiante que estamos recepcionando como parámetro. Bien, como parámetro. Posteriormente, vamos a devolver esa información, bien, tal como lo hacíamos con la lista. Vamos a devolver el resultado. Entonces son cuatro líneas importantes, muchas las hemos reutilizado. Nuestro método se llama recuperar estudiante. Le voy a hacer llegar un ID estudiante y procedo a la consulta, en este caso con Active Record. Seleccionar todo de estudiantes, donde el ID de estudiante sea igual al ID de estudiante que me está llegando como parámetro. Y después devolvemos el resultado. ¿Bien? Hasta acá entonces tres pasos que hemos completado. Primera parte, hemos creado nuestro formulario en el cual estamos haciendo llegar el ID de estudiante a modificar. Ya tengo listo mi método modificar, y en nuestro modelo ya está listo nuestro método recuperar estudiante. Bien, ahora vamos a nuestro controlador. Nuestro controlador tiene un método vacío en este momento. Bien. Recordemos que con esta línea recepcionábamos el ID de un estudiante. Entonces me sirve. Está llegando un ID de estudiante. Desde acá, recordemos, aquí está el nombre de ese campo en formulario, y está almacenando el ID de estudiante desde base de datos. Entonces ahí está llegando ese dato. Estamos recepcionando entonces el ID de estudiante. De hecho, para hacer la prueba puedo hacer aquí una impresión breve de ID estudiante. Entonces se les recomienda siempre hacer estos procesos previos para ver que todo esté funcionando. Bien, aquí está el ID 6, por ejemplo, aquí está el ID 10, aquí está el ID 1. Entonces son pruebas que las van haciendo paulatinamente. Entonces están recibiendo efectivamente el ID de estudiante. Bien, y recordemos también en anteriores clases hemos hecho la construcción de nuestro dato. Voy a reutilizar esta línea de código. Nuestro dato. En este caso va a enviar la info del estudiante, lo voy a llamar así ese campo,
¿A partir de qué? A partir de una invocación que se va a realizar al modelo. Bien, o una invocación que se va a realizar al modelo. Debe ser muy similar a esto. Besos dis estudiante model, vamos a llegar a este estudiante model y voy a solicitar este método. Recuperar estudiante. Bien, recuperar estudiante enviándole el ID de estudiante. Bien, fíjense que eso es bastante transparente, bastante coherente con lo que hemos hecho antes. Estoy llegando a este método, este formulario, estoy enviando esta variable ID de estudiante, lo estoy recepcionando en esta otra variable ID de estudiante y estoy llegando ahora hasta el modelo, estudiante model, invocando a recuperar estudiante. Este método que me está pidiendo ID de estudiante. Entonces todo esto me va a devolver información. Esa información la estoy almacenando en mi array data en una posición que le estoy llamando info estudiante. Info estudiante. Ahí estoy almacenando justamente la información del estudiante. Pasen por favor. Estoy almacenando la información. Entonces, recordemos, estoy construyendo data. Eso va a invocar a una vista. Va a invocar a una vista. De esta forma. Vamos a invocar a una vista. Casi me quedo. Vamos a invocar a una vista. Pasen por favor. Se va a completar con esta línea. Vamos a cargar la vista que se va a llamar form modificar. Y le voy a hacer llegar información que hemos. Déjenme llegar, por favor. Ese dulce termina de fuera y entras, por favor, por lo guardes. Bien. Este método, recordemos que llegamos aquí desde la lista de estudiantes, enviamos el ID de estudiantes, llegamos al modelo, invocando al método recuperar estudiante y le hacemos llegar el ID de estudiante. Entonces todo esto me devuelve información del estudiante que voy a almacenar en mi array data en la posición info estudiante y aquí estoy cargando la vista form modificar, enviándole data. Ahí adentro está la información del estudiante. ¿Bien? Entonces, todavía no existe la vista form modificar. No existe la vista form modificar. Bien. Por eso de que efectivamente estoy llegando hasta donde estamos preveyendo estudiante modificar y sale no se puede cargar el archivo solicitado form modificar PHP. Y esto es porque todavía no hemos creado este formulario. No hemos creado todavía este formulario. Entonces, vamos a crear esa vista. Vamos a crear esa vista. Vamos a crear esa vista en base a formulario. Teníamos una vista formulario. Voy a llamarle form modificar. Recordemos que en formulario yo tenía un formulario vacío. Ahora voy a tener un formulario al cual voy a nutrirle de información. Bien.
Estoy llegando efectivamente hasta ese formulario. ¿Sí? Pueden ver. Algo que también debo realizar, como estoy cargando ahí una vista, va a ser necesario cargar el template. View, in-head, in-menu, el footer también, por supuesto, pie, y ahí vamos a tener los estilos completos. Bien, ahora sí, estoy en la vista, clic en modificar en cualquier registro y ahí estoy con la vista que va a modificar un estudiante con un formulario vacío, al cual por supuesto debo modificar alguna información. Como por ejemplo, no va a ser agregar estudiante, va a ser modificar. No vamos a ir a agregar BD, vamos a ir a modificar BD. Bien. Y acá, en vez de poner agregar estudiante, vamos a poner modificar. Ahí estoy trabajando entonces la vista. Estoy llegando acá y aquí está llegando la información del estudiante. Lo importante en esta situación es que, como yo estoy enviando información, esa información debo procesar, ¿bien? Tal y como lo hacíamos acá en lista. ¿Bien? Fíjense que se repiten las acciones. ¿Bien? Acá en lista yo tenía un for each, alumnos. ¿Bien? Aquí yo voy a tener un for each para recorrer la información que estoy enviando. Bien, en este caso, la información que estoy enviando es info estudiante. Info estudiante. Bien, y en la parte inferior que clausura ese for each, vamos a tener también una clausura. Bien. From close, y aquí vamos a aprovechar para la clausura del for each. Bien. Info estudiante entonces. Recuerden que eso está llegando desde acá. ¿No? Tengo una array data que está llegando hasta acá. Y una de esas posiciones se llama info estudiante. Entonces aquí adentro yo ya estoy habilitado para mostrar la información del estudiante. ¿Qué me está llegando? Vía base de datos. Vía base de datos. Bien. Por ejemplo, acá en lo que es el nombre, voy a ponerle un valor. El valor inicial va a ser un echo de row. Tal y como está escrito en base de datos, nombre. Continuamos para finalizar. Veamos cómo está eso. Ahí está, bien, sabores. Si yo hago clic aquí en Cristian Oscar, si yo hago clic en Cecilia, está desplegándome Cecilia. Fíjense que para ese detalle hemos tenido que recorrer lo siguiente. En primer lugar, tener un formulario que va a enviar el ID de estudiante. Esto va a ir hasta el método modificar. El método modificar va a recepcionar ese ID, va a llegar hasta base de datos, va a invocar al método recuperar estudiante, lo hemos desarrollado acá, recuperar estudiante, haciéndole llegar el ID del estudiante. Bien. Y esa información va a ser enviada, en este caso, almacenada acá, nuestro array data en la posición info estudiante. Eso lo estamos enviando a nuestro for modificar, enviándole pesos data.
y cargando el template. Entonces, en form modificar, estamos recorriendo la respuesta que hemos enviado a nuestro estudiante, y en cada una de estos registros yo ya voy a poder mostrar información desde base de datos. Bien, por ejemplo, nombre del estudiante, siguiente, primer apellido, segundo apellido. Entonces acá, primer apellido, acá, segundo apellido, tal y como está escrita en base de datos. En su caso, la A mayúscula. Yo creo que aquí, la mayúscula, tal y como está escrito acá en base de datos. Primer apellido, segundo apellido. Y lo último, la nota. La nota. Eso, por supuesto, es la. Ahora estoy visualizando, o debería estar visualizando todos los datos que están. Ahí está. Carlos Sebastián, López de Lima, 95. Vuelvo a otro caso, Pedro Larrea Bravo con 30 puntos. Ahí está Pedro Larrea Bravo con 30 puntos. ¿Y si actualiza la página, se sigue mostrando? Si está actualizado, está pidiendo que reenvíe las variables que están llegando. Después, todo esto recuerden que está en modificable, ¿no? 67, Bravo con B, digamos, todo eso es editable. Ahora, algo importante, fíjense, tengo aquí el formulario editable, pero hay un campo más que debo agregar. Hay un campo importante más que debo agregar. Bien. Ese debe ser un input. Lo vamos a poner de tipo texto. No es necesaria la clase. Vamos a ver por qué. El nombre va a ser ID estudiante. Bien, es el ID que yo debo traspasar desde acá hasta otra instancia. Y aquí el valor va a ser tal y como está escrito en base de datos, en este caso ID estudiante. De esta forma, ID estudiante. Entonces, ¿qué es lo que he hecho ahí? Lo que he hecho ha sido crearme un campo más que va a almacenar el ID del estudiante. Eso es lo que se les decía en la anterior clase, pero mostrarlo simplemente como un párrafo, como un titular, no dentro de un texto. Hasta ahí tenemos que llegar en la anterior clase. Dije modificar y teníamos esto. No se les había pedido recuperar la información del usuario, eso por supuesto lo estamos viendo ahora. Ya sabemos cómo hacer. Pero fíjense que este ID va a ser muy importante porque yo voy a realizar aquí modificaciones y voy a llegar a base de datos y con este ID debo llegar hasta ese destino para que estos cambios sean efectivos exactamente en este registro. Entonces, por supuesto, ese ID no debe ser del tipo texto, sino debe ser del tipo hidden, del tipo oculto, tal que cuando yo haga clic en algún registro me muestre el registro en formato editable y yo sepa de que aquí en este formulario está presente el ID del estudiante. Al estar presente el ID del estudiante, yo voy a poder llegar hasta este método modificar BD con estos datos editados del estudiante y además el ID del estudiante. Esos datos editados del estudiante y además el ID del estudiante. Entonces, cuando yo haga clic aquí en modificar estudiante,
voy a estar llegando hasta modificar BD. Hasta modificar BD. Bien, repasando, reforzando. Recordemos lo que hemos editado. ¿Bien? Recordemos los bloques que hemos editado desde el principio. Esta parte que es el formulario, de edición, el cual está llegando hasta estudiante modificar. Este es el método estudiante modificar. Ese es el método estudiante modificar, el cual está invocando un método de estudiante model. Este es el método que está invocando de estudiante model. Posteriormente de invocar ese método, está enviando esa información al form modificar y estamos exactamente ahí. Form modificar. Esta es la estructura del form modificar. Está recorriendo los registros que le hemos hecho llegar. En este caso es un solo registro, ¿no? Pero igual hay que hacer la estructura cíclica que va a tener un solo bucle y en ese bucle vamos a generar este formulario. Que va a estar teniendo el ID de estudiante, un formato oculto, y me va a estar mostrando el resto de los campos con la información que está en base de datos, con la posibilidad de modificar esos datos. Yo puedo borrarlos, puedo editarlos, y cuando yo hago un clic a modificar estudiante, voy a ir hasta estudiante modificar BD. Es un método que todavía no lo hemos desarrollado. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces acá, en modificar BD, vamos a desarrollar lo siguiente. Al igual que en el anterior caso, voy a tener listo el método. Este es el método modificar PD. Está vacío, tal que si yo llego desde acá, voy a visualizar esta página vacía. Yo estoy llegando hasta acá, desde este lado. Bien, y antes de desarrollar el método modificar BD, que va a dar por concluido lo que es toda la lógica del modificado, vamos a tener listo nuestro método acá de actualización. Bien. Nuestro método de actualización va a tener las siguientes instrucciones. Public function. Voy a llamar modificar estudiante y va a solicitar dos parámetros, un ID estudiante y un dato. ID estudiante va a ser el ID con el cual va a identificar el registro que va a modificar, y data va a ser el resto de los registros. En este caso, Félix Raúl, Mamani García, 57, esos son el resto de los registros. ¿Bien? Entonces, por un lado va a estar viajando el ID como una variable independiente, y por otro lado, en una variable agrupada, en un arreglo, vamos a hacer llegar toda la información del usuario. ¿Bien? Ahora es importante de que esa información del usuario puede o no estar modificado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo haber entrado al formulario de modificación de este registro y haber modificado simplemente la nota. Entonces, el resto de los datos va a ser exactamente el mismo. ¿Bien? Y este va a ser el único que se va a modificar. ¿Bien? Pero nuestro algoritmo va a soportar, por supuesto, de que exista una modificación o varias modificaciones. Bien, en el caso de que yo quiera modificar absolutamente todo el registro. Bien. Entonces, por eso vamos a separar. Por un lado va a viajar el ID y por otro lado, en un arreglo data, esos data va a enviar toda la información que debe ser actualizada
sobrescrita en nuestra tabla. Bien, entonces para eso, la instrucción, donde el ID de estudiante sea igual al ID de estudiante que me está llegando el parámetro, vamos a actualizar this de vamos a actualizar la tabla de estudiantes con la información que está en datos. Con la información. Entonces, esto actualiza. Encontramos el registro que queremos actualizar y en esa tabla de estudiantes vamos a actualizar toda la data que me está llegando en ese arreglo relacional que les comentaba. En esa instrucción, entonces actualizamos el. ¿Qué le tenemos que hacer llegar? Simplemente un ID de estudiante y un arreglo relacionado con los datos que queremos actualizar, que queremos reescribir. Entonces vamos a construir esa información acá. Empezamos con la recepción de ID de estudiante, como lo hemos hecho anteriormente. Recordemos que lo hemos hecho acá. Recepcionamos ID de estudiante. Posteriormente, un arreglo data, voy a escribir cada uno de los, por ejemplo, nombre. Esto tal y como está en base de datos. Tal y como está en base de datos. Nombre. ¿Qué va a ser igual a esos posts? Todo lo que me está llegando del formulario. En este caso, en el campo no. Recordamos que hemos hecho algo así en la creación. En la creación de la acá, en el agregar de. Vamos a utilizar esto no sirve. Exactamente igual. ¿Sí? Esto es el formulario, nombre, acá. Siguiente. Apellido 1, lo hemos llamado acá, apellido 1 en el formulario. En base de datos, eso se llama primer apellido. Base de datos se llama primer apellido. Siguiente campo en formulario, apellido 2. Acá. En base de datos se llama segundo apellido. Y el último dato que le estamos enviando es nota. En base de datos, así está el formulario y en base de datos está con el mismo nombre. ¿Bien? Entonces fíjense que en estas 5 líneas, hemos construido esos 2 elementos que les decía. Por una parte el ID del estudiante lo tengo disponible y por otra parte lo que es el data. El ID de estudiante está exactamente acá. Aquí está como una variable independiente y aquí estoy construyendo data que tiene 4 posiciones. La posición nombre con su valor, la posición primer apellido con su valor, la posición segundo apellido con su valor y la posición nota con su valor. Todos esos valores me están llegando por el formulario y todas estas posiciones tienen el nombre del atributo que está en base de datos. Bien, eso debe estar muy claro. Los atributos, estas denominaciones son exactamente igual a lo que está escrito acá en base de datos. Nombre, apellido. Gracias a esa coincidencia, vamos a invocar a este método que va a saber ya dirigirse a un ID estudiante que le vamos a hacer llegar y va a hacer una coincidencia, un match
con pesos data en nuestra tabla de estudiantes. Entonces nos falta una instrucción. ¿Qué va a ser? La ejecución de la consulta. Dis estudiante módulo. Vamos a invocar a modificar estudiante a este método. Modificar y le vamos a hacer llegar justamente el ID de estudiante y le vamos a hacer llegar el data, ¿bien? Que como habíamos dicho tiene estos 4 elementos. Esos 4 elementos. Y con eso ya estamos realizando la modificación del registro. Lo último que hay que hacer acá es recargar la pista. Recargar la pista de nuestra lista de estudiantes. Y con eso tendríamos completo lo que es la modificación. Ahora vamos a hacer la prueba. Selecciono Samuel Guzmán Vargas, 85. Bien. Entonces, Samuel Guzmán Vargas, vamos a poner 60. Del 85 a 60. Modificar estudiante y ahí está con su nueva nota. ¿No? Si cambiamos absolutamente todos los datos, bien, este ya no va a ser Mauro Alexander, bien, va a tener simplemente 3 letras, sus apellidos, y aquí vamos a ponerle 100, por ejemplo. Entonces Mauro va a tener efectivamente notas de modificaciones. Entonces ya hemos completado la actividad de modificar. Hemos completado la actividad de modificar. ¿Alguna consulta del proceso que hemos completado? En el estudiante módulo nos puede mostrar algunos ejemplos. Sí, claro. Este es estudiante módulo. En esta clase hemos hecho 2 metros. Esos 2 metros. ¿Y qué? ¿Sí? Ahorita está recuperando la información que va a modificar de la base de datos, ¿no? Sí. Sería válido recuperarlo de la vista lista, de lista PHP. Los dos son lo mismo, ¿no? Comprendo que lo que quisieras hacer es lo siguiente, a ver, me dices si estoy equivocado. Desde aquí habilitar Un ID. un ID y varios hidens, y cada hidden almacenando cada uno de estos datos. Y eso es enviar a los formularios. O esos que están ahí Sí. mismo, ¿no? Sí se puede hacer, va a funcionar, pero no es lo correcto. No es lo correcto. O sea, vas a tener más líneas de código, va a ser más ineficiente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Les voy a pedir que agreguen un nuevo registro, que agreguen una nueva columna, y vas a tener que agregar aquí también, y también en el resto de tus listas, de tus formularios. Entonces no es eficiente, ¿ya? Entonces, siempre que es información, nos apoyamos en un elemento central que es nuestra base de datos, nuestras tablas de las bases de datos, ¿ya? Si queremos información rápida, tenemos una opción, ¿no? En bases de datos, que son las vistas, ¿no? Han desarrollado vistas, ¿no? O están desarrollando vistas. Entonces son tablas que igual se apoyan en lo que es la estructura principal de la base de datos, pero igual estamos llegando a la base de datos. Si quieren información rápida, pueden recurrir a lo que son vistas, ¿ya? Pero aquí en lo que es desarrollo, siempre nos apoyamos en base de datos. Todo esto es coherente con base de datos, realizamos una modificación y todo lo que el usuario ve, todos los reportes que nosotros le mostremos, todas las listas que nosotros le mostremos, deben ser coherentes con lo que esté en base de datos.
un repaso de todos los estudios que hemos dedicado, ¿ya? Sáquenle foto o comparen con su código. Absolutamente todos los estudios que hemos trabajado hoy. Atención, por favor. Hemos empezado acá en lista creando exactamente esa columna. Esa columna va a tener un formulario a modificar, un formulario que esté enviando el ID del estudiante. Tiene el botoncito modificar y estamos llegando hasta nuestro método modificar. Esto es lo primero que hemos editado hoy. Recordemos que para que esto sea consistente, nos hemos creado acá esta columna, ¿no? Modificar. Esa línea 16. Bien. Entonces, seguimos la secuencia. Esto está llegando hasta modificar. Vamos a estudiante modificar. Este es el método modificar. El método modificar. Que está recepcionando el ID estudiante y está llegando hasta estudiante model al método recuperar estudiante, haciéndole llegar el ID de estudiante. Hablemos primero de esta parte, después acá. Primero esta parte, vamos a recuperar el estudiante. Está exactamente acá. Este es ese método, recuperar estudiante. Que está recibiendo un ID estudiante y gracias a eso estamos recuperando la información de ese estudiante. Devolvemos el resultado a aquel que lo esté invocando. En este caso, lo está invocando, como hemos visto, esta línea, ¿no? Estamos almacenando esa información en info estudiante, en nuestro array data. Y aquí estamos cargando, por supuesto, nuestro template. Y este es un elemento inédito, ¿no? Form modificar. Form modificar, que es un formulario que no lo habíamos creado todavía. Y le estamos haciendo llegar data, que es la información que hemos recuperado desde base de datos. Ahora hablemos de form modificar. Form modificar sería toda esta edición que hemos hecho. Es un formulario que lo hemos creado en base a nuestro formulario de agregar estudiante. Hemos aprovechado esa estructura, solo que aquí no nos está mostrando un formulario vacío, nos está mostrando un formulario con información. Como le estamos haciendo llegar información a la línea 7, estamos cifrando esa información que está llegando, info estudiante. Estamos creando el formulario en la línea 11, que está apuntando hasta modificar BD, un método del controlador estudiante, y en cada uno de los campos estamos escribiendo información desde base de datos, gracias a info estudiante, ID del estudiante, nombre, primer apellido, segundo apellido y nota. Esa información está llegando desde base de datos y lo estamos escribiendo en nuestro formulario. Este botón, modificar estudiante, va a enviar toda esta información hasta modificar BD. Vamos ahora a hablar de modificar BD. Está en nuestro controlador estudiante. Acá, modificar BD. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Recepcionamos el ID de estudiante, esto me está llegando en el formulario, construimos nuestro array data con los datos que llegan desde el formulario en nuestro array data, el cual tiene posiciones coincidentes con los atributos en base de datos, nombre, primer apellido, segundo apellido, nota, nombre, primer apellido, segundo apellido y nota. Y con esos dos elementos, ID del estudiante y nuestro array data, vamos a ir a nuestro modelo, concretamente a nuestro método modificar estudiante. Es este elemento de acá, modificar estudiante, el cual recibe esos dos elementos que hemos indicado, el ID del estudiante independientemente y el pesos data, que es ese array que hemos construido. Con esos datos estamos identificando el ID del estudiante y en la tabla estudiantes estamos actualizando todo lo que esté en ese nuestro array data. Y finalizamos la lógica con
la invocación o la ejecución de esa consulta con esos parámetros, por supuesto, necesarios, y una actualización de nuestra vista estudiante curso, que es la lista de estudiantes. Con todo eso hemos completado lo que es el modificado de un registro, de curso estudiante. Bien, ¿alguna consulta más? ¿Sí? ¿Puedo crear la página? Sí, sí, se puede, pero es más complicado. ¿Qué tendríamos que hacer en vez de este refresh? Tendríamos que curso, ¿no? Curso. Tendríamos que cargar toda la lista de curso. ¿Dónde es que cargamos la lista de curso? Aquí. Tendríamos que hacer esto. En vez del refresh, tendríamos que recuperar la lista de estudiantes, construir nuestra raíz data, llegar hasta la lista. Tendríamos que hacer todo eso. Todo esto nos carga la lista de estudiantes. O también este pedido. Cualquiera de las dos opciones es válida, pero por supuesto esta es la más sencilla, la más recomendable. ¿Alguna consulta más? Muy bien, examen. La siguiente siguiente clase examen, por favor. Siguiente viernes, mejor dicho. Siguiente viernes. ¿Aquí? Responsabilidad, muchachos, responsabilidad. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué? Lunes, sí. Lunes, no cabemos aquí. Lunes, sí. A ver, es posible que dividamos en dos. Ya. Mejor. Muy Dos tendencia. fases del examen. ¿Ya? Lunes den unos y viernes den otros.